pues pues hola a todos. Qué bueno que llegaron. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, eh, les quiero, déjenme ver dónde lo tengo. Oh, ¿qué pasó acá? Lo que quiero hacer hoy es hacer una comparación, básicamente, entre las redes neuronales en general contra el algoritmo genético. Allí habíamos visto el algoritmo genético y habíamos visto algo que me parecía que tiene un paralelismo increíble. Y decía, bueno, pero ¿cuál es realmente la diferencia entre usar algoritmos genéticos y redes neuronales? ¿Sí? El algoritmo genético, como quizás se acuerden, lo que hace es, yo tengo pues, una población de genes, de cromosomas, que cada cromosoma tiene un gen. Y eso, lo que voy a hacer es cortar los genes o los cromosomas en pedazos, unirlos y aplicar una función de aptitud, ver cuáles de esos genes son más aptos y guardo eso en mi nueva población. Y la otra, el otro lo desecho. Y también agrego una mutación para enriquecer un poquito el tema. Y eso es lo que supuestamente se hace, que es lo que hace la genética. Es decir, biológicamente los genes se comportan así, se mezclan entre ellos, de alguna manera se observa si ese nuevo cromosoma funciona bien y se empieza a reproducir. Si no, pues se muere y se acaba, ¿no? Y también hay un montón de posibilidades con las mutaciones, porque hay mutaciones que pueden hacer daño en términos de biología, pero que ahí se quedan dormidas toda la vida. Hay otras mutaciones que se ven evidentes, como por ejemplo el síndrome de Down, que sabemos que es un gen en específico, que una patita está más corta o algo así, y eso provoca el problema de la gente que tiene el síndrome de Down. Y y bueno, esa es una mutación que no ayuda, ¿no? En general, la mayoría de los seres humanos nacen bien por muchas razones, pero es porque el sistema es bastante certero y tiene un montón de candados para evitarlo. Un cuate que se llama Stuart Kaufman trabajó mucho en esa parte, en la parte de switcheo de genes, y tiene ideas muy interesantes al respecto. En mi opinión, Kaufman deberían haberles dado el Nobel alguna vez porque sus ideas son muy ingeniosas y contribuyeron bastante. Pero bueno, así es esto. Y del otro lado tenemos las redes neuronales. Las redes neuronales, pues también quieren supuestamente simular un poquito cómo funcionan las neuronas del cerebro humano o del cerebro biológico, porque se ha entendido que cuando una neurona recibe un impulso, si el impulso no es mayor que un umbral, o sea, un valor específico, la neurona no responde. Tiene que pasar ese umbral para que la neurona responda, ¿no? Y ese modelo, ¿sí? Es el que finalmente usamos con las neuronas artificiales, empezando por el perceptrón. Y después se encuentra, ¿no? Que los perceptrones por sí mismos no pueden hacer algunas cosas que son lineales. Y entonces se les ocurre agregar estas capas ocultas, que es donde se pierde la linealidad y entonces se pueden hacer algunas cosas. Entonces, un poquito me gustaría empezar a mostrarles este comparativo entre las redes neuronales y los algoritmos genéticos. La inspiración, básicamente, miren, el ser humano en general no tiene muchas ideas originales. Por ejemplo, el hecho de que quiere volar, sí, porque ve a otros animales que pueden volar, no porque o sea, se le haya ocurrido por sí mismo. No, vio otros animales y dijo, ¿cómo se hace para volar? Entonces, eh, este, eh, de alguna manera imitamos o queremos imitar lo que hace la naturaleza, porque hemos visto que los procesos de la naturaleza son como muy poderosos y muy eficientes. Por ejemplo, la evolución natural y la selección natural que Darwin descubrió, porque finalmente descubre esa idea, ¿sí? Nos muestra que los seres vivos sobreviven no por ser, no es por ser el más fuerte, sino es por ser el más apto. Y la aptitud tiene que ver con la posibilidad de saberse ubicar en diferentes medios ambientes que pueden ser muy fríos o muy calurosos
y de ahí parte también problemas de la evolución. Si no se puede uno adaptar, pues se muere. Les pongo ejemplos muy triviales. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos fueron atacados por los nazis y querían acabar con Rusia, ¿no? Querían acabar con la Unión Soviética, Hitler y compañía, y se fueron al frío intenso y pues ni los tanques aguantaron el frío intenso y menos los seres humanos, ¿no? Finalmente los soldados alemanes, muchos murieron no a balazos, sino de frío, así literalmente murieron de frío, porque eran temperaturas de menos 40 grados, ¿no? Aguanten eso, ¿no? Entonces, el algoritmo genético trata de imitar la evolución natural y la selección, mientras que las redes neuronales intentan imitar cómo funcionan las neuronas biológicas. Y ojo, y quiero que quede bien claro que estas dos ideas, ¿sí? Que son clásicas en el desarrollo de muchos temas, son modelos de cómo funcionan. Por ejemplo, si yo puedo sacar una neurona de la cabeza de alguien o de un animal, el que sea, puedo hacer experimentos con neuronas vivas, ¿sí? Pero no puedo crear una red neuronal con neuronas vivas y decirle qué función voy a utilizar para el umbral y demás, o sea, para sumar los impulsos y demás. Eso no lo puedo hacer. Lo que tengo es un modelo muy sencillo y el modelo funciona. Es, digamos, los principios básicos de cómo funciona una neurona, pero es un modelo. Las neuronas hacen mucho más que lo que vemos en principio. Les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta. Imagínense que yo camino por la calle o ven ustedes a alguien caminar por la calle. Bueno, pues, ¿cuál es el asunto? Pues camina y ya. Sí, pero nuestro tema es que camina, pero ahora veamos todo lo que tiene que hacer para caminar. Bueno, tiene que mover los brazos en cierto orden, tiene que mover las piernas en un orden alterno a los brazos, tiene que tener un control de que no se vaya a caer porque se marea, ¿no? Lo que les ha pasado, por ejemplo, a los primeros robots, ¿no? Tenían robots que caminaban y de pronto perdían el equilibrio, ¿no? Pero todas esas cosas las tomamos por omisión, pues que así son, ¿no? ¿Sí? Pero no es cierto, no así son. Igual, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a poner unos lentes oscuros porque hay mucho sol y bueno, eso me hace que proteja mis ojos. Pero en realidad, la menos luz que llega, el ojo tiene que compensar para seguir viendo lo que hay que ver. Sí, va a ver con menos luz, pero va a seguir viendo, ¿no? Entonces hay que tener muy claro y muy presente todas esas cosas porque no son tan triviales como creen. O sea, realmente los, eh, todo lo que estamos viendo, este, son, modelos de una realidad. No son la realidad misma. Un ejemplo más para los que juegan al ajedrez y que me conocen bien y que saben que me gusta, ¿no? Bueno, el asunto es que, por ejemplo, en el ajedrez tenemos programas que juegan muy bien. Pero los programas no juegan como los seres humanos. Los seres humanos no analizan montones de variables, de variantes y demás. Por ejemplo, la máquina de IBM podía analizar 200 millones de jugadas por segundo. Un ser humano, si analiza 5 o 6 jugadas por segundo, pues es brillante. Y sin embargo, el modelo de la computadora juega tan bien como los mejores jugadores del mundo. Pero el modelo de la computadora no es el modelo del ser humano. Es diferente. Eso es lo que tiene que tener presente. No es el mismo modelo. Entonces, no podemos decir que lo que hace un programa de computadora es pensar. O tenemos que decir que piensa a su manera, si queremos vernos muy coloquiales, ¿vale? Entonces, que quede bien claro, los modelos no son la realidad, sino que son una manera de interpretar la realidad y nuestro modelo es tan bueno como los resultados que pueda ofrecer. Si el modelo es muy malo, los resultados que pueda ofrecer seguramente son muy malos. Si el modelo es bueno, entonces los resultados van a ser más parecidos a lo esperado, ¿no? Se buscan, por ejemplo, muchos modelos para tratar de simular lo que pasa en el interior de la Tierra y tratar por ejemplo, predecir los temblores, ¿sí? Y se saben muchas cosas. Se saben que antes de un temblor hay más emisiones de gases como el radón en la zona donde va a temblar. Sí, pero ¿qué vas a tener?
todo mapeado, todo el planeta mapeado para ver si hay gas radón. Pues no, entonces necesitas un modelo que no solamente trate de encontrar los puntos fundamentales importantes, sino que además lo que importa es que el modelo sea funcional, ¿no? Entonces, sí que quede claro que los modelos no son la realidad. Ningún modelo es la realidad. El modelo de la mecánica cuántica nos dice cómo funcionan las partículas elementales y los gluones y los quarks y no sé qué, pero todo eso es una especulación. En el fondo nadie sabe, porque nadie ha visto un electrón, porque nadie ha visto un quark, porque son tan chiquitos que primero con qué los alumbras, con lo que lo alumbres le das energía. Entonces lo que tienes es como, y yo creo que eso es lo que pasa básicamente con el tema de la ciencia, ¿no? La ciencia es como ser un detective en donde tú llegas y y tienes una escena del crimen, pero no sabes qué pasó. Entonces tienes que empezar a recolectar pruebas o indicios de qué pudo haber pasado. Lo mismo pasa con el que hace ciencia. Ve un fenómeno y trata de encontrar los indicios por los cuales ese fenómeno se da. ¿Sí? Y eso quizás es lo que lo hace apasionante para aprenderlo, ¿no? Bueno, entonces, el cerebro biológico, las redes neuronales funcionan con neuronas bajo el modelo de cómo funciona una neurona real, por lo menos en principio, conceptualmente, no biológicamente ni fisiológicamente, porque es un circo bioquímico del cual ni nos vamos a enterar. Es decir, es muy sofisticado, pero al principio es muy básico, ¿sí? Entonces, y por otro lado, los algoritmos genéticos utilizan el concepto de la evolución y la selección natural para encontrar un resultado. Ahora, ¿qué hace una red neuronal? Bueno, aprende a partir de datos, ¿sí? Que pueden ser supervisados o no supervisados. Y hemos visto que los datos supervisados son finalmente cuando yo ya sé la respuesta a una pregunta y le pregunto a la red neuronal que me haga el cálculo a ver qué resultado da. Si el resultado no se aleja demasiado a lo que yo sé que debe ser el resultado correcto, entonces retroalimento la red con nuevos pesos para que cambie esos valores. Esa retroalimentación y el cambio de pesos es lo que hace que la red sea supervisada, ¿no? Cuando los datos no son supervisados, ¿sí? Lo que voy a encontrar es de pronto patrones o tendencias de algo. La primera red neuronal que yo vi, que fue para una red neuronal de Pemex, lo que hacía es buscaba tendencias en el consumo de combustible en el país. Y tenían los datos de cada mes y lo que hizo la red neuronal al final me dio una gráfica diciendo, pues esto tiende a crecer tantos miles de litros por día o por mes o por año o algo así, ¿no? Lo que hace es encontrar tendencias. Ahora, cuando se tiene un algoritmo supervisado o una red neuronal supervisada, yo la entreno con datos que conozco. Pero ¿cuál sería el chiste de usar una red supervisada si la voy a usar para los datos que conozco? No, lo que quiero es que esos datos que conozco, cuando los pesos ya sean los adecuados para resolver los problemas que sé que son ciertos, entonces en ese momento le pongo problemas que no sé su solución y veo que me da y trato de entender si esa solución que me está dando la red neuronal es más o menos sensata o no. Miren, para ponerles un ejemplo que me parece muy curioso y muy real, uno de los grandes problemas en la enseñanza-aprendizaje es, por ejemplo, de entrada, cómo aprendemos a hablar, cómo aprendemos a expresarnos con palabras, ¿no? Yo estoy convencido que quien crea que se puede expresar con ideas como en las matemáticas, ideas abstractas, yo no les compro esa idea. Nosotros pensamos con palabras, no pensamos abstractamente. Tenemos que pensar con palabras y nos expresamos así. Los pensamientos abstractos, en mi opinión, no existen, ¿sí? No, porque primero, ¿cómo los defines? Y si los defines, tienes que definirlos con palabras. Entonces, no puedes decir, estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo. Pues ya estás dando información, ¿no? De que estás haciendo algo que o sea, estás pensando en un concepto de inmortalidad del cangrejo, por decir, estoy pensando en un tema abstracto. Y si yo te pregunto cuál es el tema abstracto, tú me tienes que decir algo.
No, no es que es tan abstracto que no sé cómo expresarlo. Ah, entonces no estás pensando y le das un zape. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, lo que sirve es cuando tienes una red neuronal supervisada, tú buscas los resultados que son correctos y después le pones problemas que no sabes el resultado, pero que vas a buscar eventualmente entender si ese resultado que te está dando la red neuronal tiene algún sentido o de plano enloqueció. Si enloqueció, puede ser que los pesos que tenemos no son los adecuados o algo estamos haciendo mal. Las redes supervisadas en general son muy sensatas y resuelven muchísimos problemas, pero tienen una dificultad, ¿no? Necesitas un conjunto de elementos que ya han sido, que ya sabes sus resultados para saber qué hay que hacer. En los algoritmos genéticos, lo que tenemos, no tenemos aprendizaje a partir de datos. Lo que tenemos es hacer una búsqueda y optimizar mediante la evolución de poblaciones. Es, perdón, es decir, mientras tenemos más información, ¿sí? Que podemos mezclar entre ellos para saber cuál es el resultado. No sé si se acuerdan todavía del algoritmo de Hawkins, de Dawkins, pienso que es una comadreja en inglés, que I think it is a whistle. Bueno, ese problema está resuelto a partir de un algoritmo genético, ¿no? Se pone una cadena de caracteres toda al azar y se tiene una función que evalúa. ¿Sí? Que es la que optimiza o es la de aptitud. ¿Qué tan apto es un cromosoma que tiene un montón de genes? Y uno define esa función de aptitud. Ojo, en los algoritmos genéticos hay algo que no está muy establecido, es los algoritmos genéticos, es decir, cómo funciona en la biología, no está claro que exista una función de aptitud. Nosotros la ponemos porque es un algoritmo que nos dice, bueno, seguramente hay una función de aptitud para saber si la cadena de genes es funcional o no es funcional. Pero, de nuevo, estamos ante un modelo. Y como no sabemos cómo lo hace la naturaleza, para hacer una búsqueda y optimizar los parámetros de los cromosomas, entonces, pues digo, es una función de aptitud. ¿Y cómo la pone o sea, quién se la da al algoritmo genético en el mundo biológico? Pues no sé, es un misterio, no sabemos, pero algo pasa que funciona, ¿sí? Hay mucho trabajo por hacer ahí, ¿no? Todo el problema de la morfogénesis, es decir, cómo los seres vivos nacen, crecen y demás, o sea, cómo se evolucionan cuando después de la fecundación, es todo un tema. Pero regreso al aprendizaje de las cosas en el paradigma de las redes neuronales. Si yo quiero aprender, fíjense en esto cuando quiero aprender con datos supervisados, creo les había contado, ¿no? Que un gringo, puso en cada cuarto de su casa, puso una camarita y grababa todo lo que pasaba en cada cuarto porque acababa de tener un niño y la mamá se quedaba con el niño, ¿no? Entonces, todas las noches el señor sacaba la grabación de todo el día, de cada cuarto, y revisaba lo que le decía la mamá al bebé. Y con las semanas, meses y quizás años, ¿sí? El tipo hizo una colección de, 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 de todas las palabras y de las veces que la mamá le repetía las cosas al niño, hasta que el niño empieza a hablar. El niño empieza a hablar cuando empieza a reconocer, bueno, cuando entiende que las palabras dicen cosas, ¿sí? Y generan ideas. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy un tipo muy brillante, yo tardé en hablar. Mi mamá me decía eso, ¿no? Que yo tardé, me decían el niño boing boing porque nomás me expresaba con sonidos, ¿no? Con boings aquí, boings allá, ¿no? Pero no hablaba. Pero cuando hablé, yo ya hablé bien. Yo ya decía frases completas. Yo no empecé balbuceando, ¿no? Yo ya hablaba bien, ¿sí? Pero me tardé, mi cerebro era más lento y decía, yo no hablo hasta que sepa que estoy hablando bien. Y cuando entendí que ya podía hablar y expresarme, entonces ya empecé a hablar. Pero ya hasta mis papás estaban preocupados de que yo no hablaba, se los juro, ¿eh? Entonces, bueno, pero fíjense el truco que presenta este hombre psicólogo gringo es, bueno,
yo veo como una y otra vez la mamá le repite las cosas al niño y le dice, ay, qué bonito niño y no sé qué, y come tu comida y no sé qué, y le habla y le hace juegos y le mueve las manitas y qué linda manita aquí, qué linda manita allá, qué sé yo. Le hace montones de cosas, pero se lo repite tantas veces que además ni se da cuenta de la cantidad de veces que repite. Y esas repeticiones son precisamente las modificaciones de los pesos en nuestro modelo de redes neuronales. Es decir, se van cambiando los pesos continuamente hasta que eventualmente se acomodan a los pesos correctos. Y es cuando el niño ya sabe decir palabras y sabe decir agua, mamá, papá, qué sé yo, ¿no? No como yo que no hablaba hasta el final, ya hasta que entendí, ¿no? Hasta que entendí cómo había que hablar, ¿no? Y aún así, probablemente me equivocaba. Hace muchos años, yo tengo una sobrinita, que ya no está tan chiquita, que quería conjugar algún verbo irregular como los regulares, y entonces lo decía mal, ¿no? Y entonces yo la corregía, que ella no entendía al principio. Entonces le dije, no es que no se dice así, se dice de esta manera, porque es un verbo irregular. Ya cuando entendió, ya entonces se cuidaba más cuando hablaba, para entender qué verbos se podía usar que eran regulares y cuáles no eran regulares, ¿no? De nuevo, estos verbos irregulares, al final de cuentas, son nuevos, son pesos diferentes a los verbos regulares. Y entonces la red neuronal necesita reconocer que existe esa diferencia. Si no la puede reconocer y solamente, por ejemplo, entrenamos una red con verbos regulares, lo que vamos a encontrar es que cuando le pongamos un irregular, pues nos va a dar unos resultados absurdos, como lo que pasa con los niños que aprenden a hablar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos en las redes neuronales, lo que tenemos son capas de neuronas, o sea, una red neuronal es una capa de neuronas que tiene pesos que se pueden ajustar. Todas las capas de las redes neuronales, las capas ocultas, las capas de salida, todas las capas de neuronas en general llevan pesos. La única que podría pensar que no lleva es la capa de neuronas de salida, ¿no? Donde ya ponen los resultados finales, ¿no? Ya eso no los vas a modificar. Salen después de hacer el proceso, ¿ok? Esa es la representación típica de una red neuronal. Pero en un algoritmo genético lo que tenemos son vectores, es decir, arreglos de caracteres o de números o de ceros y unos, dependiendo del problema que queramos resolver. Y a eso le llamamos cromosomas. Los cromosomas están armados de genes. ¿Qué son estos parámetros? Son estos valores que voy poniendo. En el caso de Dawkins y la comadreja, bueno, pues es la cadena de caracteres que voy a poner y que voy a ir cambiando para ver cuáles son las que a través de la función de aptitud funcionan mejor. Entonces, fíjense la diferencia. En la representación, tenemos una red neuronal que tiene capas de neuronas, que tiene pesos que se ajustan a través de este proceso de retroalimentación. Cuando yo doy un resultado y el resultado está lejos de lo que quiero, me regreso al inicio y le cambio los valores a los pesos de las neuronas y vuelvo a calcular y veo el resultado. Si me sigo pasando y veo que el error sigue existiendo a cierto nivel, pues lo que hago retroalimentación a lo anterior. En los cromosomas, en el caso del algoritmo genético, hago algo parecido. Nada más que en lugar de hacer cálculos con neuronas y pesos, lo que hago es combino los cromosomas, ¿sí? Los separo en dos, los combino, mido la función de aptitud y de acuerdo a esa función de aptitud creo la nueva generación de cromosomas y vuelvo a entrar y probar. Fíjense que ahí hay un paralelismo claro. Por un lado, en las capas de neuronas, con pesos ajustables y demás, voy representando y cuando tengo un error, tengo que corregir el error y entonces lo puedo calcular y regreso, hago retroalimentación para volver a empezar. Con las cromosomas, perdón, con el algoritmo genético y los cromosomas, que son vectores que tienen números o letras o cualquier cosa, vemos cómo evolucionan a través de la función de aptitud. Si hay un cromosoma mejor que los demás, ese se guarda en la nueva población y el otro se desecha. Y así lo hago muchas veces hasta tener una nueva población y vuelvo a probar a ver cómo funciona y veo qué tanto me acerco al resultado que quiero. ¿Sí? Puede pasar de todas maneras que no encuentre un resultado, pero ese es un problema
que tiene el algoritmo genético, ¿no? Puede ser que no encuentre nunca un resultado, pero las redes neuronales tampoco se salvan. Creo que ya les conté cuando quise con la red neuronal que me había prestado Pemex, dije, pues voy a poner los datos del melate y pues que busque la secuencia de cuáles son los números que van a ganar. El problema es que lo dice incluso el manual, me acuerdo que lo decía el manual, yo no lo leí hasta después de horas que puse a la red neuronal a tratar de resolver el problema y se puso a calcular y no terminaba nunca, me fui a dormir y al día siguiente seguía calculando y dije, pues, ¿qué está pasando? Y ahí dice, ningún sistema que sea azaroso se puede usar en una red neuronal porque como es azaroso no va a encontrar ninguna tendencia, no va a encontrar ningún patrón. Entonces, pues eso estaba pasando, entonces yo le podía alimentar los datos del melate, pero no hay patrones establecidos de cuáles son las pelotitas los números que van a salir mejor o más veces. Entonces, pues no se puede resolver con una red neuronal el problema del melate, ¿no? Yo tengo mis propias ideas al respecto, pero pienso que, por ejemplo, las pelotitas que son como pelotitas de ping pong están pintados con diferentes números, pero la pintura no es exactamente la misma para cada, o sea, el 15 tiene más pintura que el 2 o que el uno, ¿no? Entonces, esas diferencias de peso mínimas quizás podrían estar afectando. Esa es una teoría que tengo, ¿no? Entonces, en mi opinión, deberían salir más números que otros. Y de hecho, tengo una estadística de números que salen más que otros, pero no tengo suficientes datos. Tengo 4.000 concursos o 5.000 concursos. Son muy pocos datos. Para las leyes de los grandes números, son muy poquitos. Necesitaría miles de millones y quizás aún son poquitos, ¿no? Quizás necesitaría millones de millones de millones para que más o menos me dé un resultado razonable, ¿no? Entonces, de nuevo, una red neuronal tampoco garantiza un resultado, como en el caso que me pasó a mí, ¿no? Y los cromosomas también se pueden quedar ahí en el aire y no saber qué hacer, ¿no? Bueno, y hay algo que hay que entender y que yo creo que es básico en todo lo que hacemos que queremos pensar que es como inteligente, que son el aprendizaje. ¿Cómo es el aprendizaje de una red neuronal? Bueno, pues a través de lo que se llama la retropropagación del error. Es decir, yo calculo los pesos, veo el resultado, veo cuál es el error que probablemente tiene la medida que acabo de encontrar. Si yo conozco si es supervisada, veo el error, lo resto, o sea, veo cuál es el resultado y lo resto al valor que me debería dar. A eso le llamo el error y entonces modifico de acuerdo a eso los pesos y vuelvo a intentarlo. Pero la parte de la retropropagación, de retroalimentar, parece que es un mecanismo que se usa en toda la biología. Todos los seres vivos nacen a través de esta idea de que se retropropaga, o sea, los resultados vuelven a retroalimentarse para dar otra información y dar más resultados, ¿no? Eso en el caso de las redes neuronales. En el caso de los algoritmos genéticos, lo que vamos a tener es la selección, es decir, vamos a tomar los cromosomas, vamos a cruzarlos, vamos a agregarle alguna mutación, vamos a aplicar entonces la función de aptitud y vamos a crear nuevos, nuevos cromosomas que sean más aptos que los anteriores y de nuevo vuelvo a hacer retropropagación, vuelvo a intentarlo, ¿sí? Ok, ahora, en términos de una red neuronal, necesitamos datos si nuestra red es supervisada, porque así podemos saber cuál es el error. En una red no supervisada necesitamos buscar otros caminos y eso tiene que ver más con una parte que viene a ser más, ¿cómo se llama? Estadística, ¿no? Más de probabilidad que de otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, cambia un poquito las ideas porque cuando tengo datos que les llaman datos etiquetados, que son datos que ya sabemos que están bien, ¿no? Podemos saber cuál es el error de nuestra red y acomodar las perillas que vienen a ser estos pesos para ajustar, ¿no? Imagínense que están en un cuarto que tiene luces con perillas para hacerlo más brillante o menos brillante, ¿no? Si lo pongo todo brillante, a lo mejor es tan brillante la luz que ni siquiera puedo ver porque es tan brillante. Entonces le bajo,
pero si le bajo mucho, entonces se ve en en la penumbra. Entonces, ese es el ajuste de pesos, básicamente es lo que hago, ¿sí? Entonces, en el aprendizaje supervisado, ¿cuál es la supervisación? Pues si estoy en un cuarto donde tengo luces muy brillantes, pues llega alguien y me dice, bájale, bájale, están muy brillantes. Le voy bajando y me dice, no, súbele, súbele, están muy, son muy poco, o sea, apenas estás poniendo luz, ¿no? Y y en el aprendizaje supervisado, les voy a poner un ejemplo del mundo real muy claro, que es cuando se sube en un camión o a un pecero que viene hasta el gorro y todavía el chofer dice, hay lugar atrás, ¿no? O sea, el chofer cree que tiene un espacio, o sea, cree que la gente se puede seguir acomodando, ¿no? Y entonces, pues ve y dice, hay lugar atrás, cosa que no es cierta, ¿no? Pero pues es su chamba, ¿no? Entonces, pero de alguna manera el aprendizaje supervisado es eso. Siempre encuentra recursos, ¿no? Para poder continuar en el aprendizaje, ¿sí? Y saber y cambiar los pesos correctamente. Mientras que en un algoritmo genético, lo que no, lo que tengo es una función de aptitud. Solamente necesito definir una función de aptitud. ¿Qué tan apto es los cromosomas para sobrevivir, ¿no? Les voy a poner algunos ejemplos para que se vayan dando cuenta. Miren. Yo les preguntaría, por ejemplo, ¿por qué los países que están en el hemisferio norte son ricos en general? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Quién tiene alguna teoría al respecto? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Pregunto yo a alguien de ustedes? A ver, Ernesto Cárdenas Torres, ¿tienes micrófono? ¿O ya te dormiste? A lo mejor ya te dormiste. Ok, no me contesta. A ver, Diego Alexander. No, no tienes. Diego Alexander Trejo, ¿tienes micrófono? Sí, profe, ¿me escucha? Ok. Cuéntame, ¿por qué crees que que los países del hemisferio norte son ricos? ¿A qué se debe Híjole, semejante? yo creo que son como muchos factores, o sea, creo que pues mucho como les ayudó pues que en las guerras tuvieran como buenos recursos o buena milicia y pues pudieran pues justo con su poder pues salir adelante de esas como guerras y pues apropiarse de recursos o de en cierto momento incluso de países, ¿no? Podría ser, pero hay algo más sencillo, fíjate. O sea, tu argumento está bien en algún sentido, pero por otro lado te podría yo decir, a ver. ¿Por qué por qué son más poderosos que nosotros? ¿Por qué ellos tienen más poder militar? ¿Qué pasó? ¿En qué momento ellos dieron el brinco y nosotros nos quedamos como tercer mundo, ¿no? Les voy a decir, para no hacer el cuento muy largo, que lo que pasa es otra cosa. Lo que pasa es que en los países del primer mundo, que son el hemisferio norte en general, los climas son terribles. Por ejemplo, los alemanes son expertos en conservas porque los alemanes aprendieron que si no saben conservar los alimentos, llegan las heladas y se mueren de hambre. Entonces aprendieron a hacer conservas, a conservar los alimentos. Son expertos en conservas, ¿sí? El clima genera muchas cosas. Fíjense que en la medida que se van acercando al centro del planeta, a la parte tórrida donde hay más calorcito, la gente no tiene que preocuparse demasiado por qué comer, porque pues en los árboles se dan las frutas con una facilidad tremenda. Nomás agarras tu mano y sacas una manzana del árbol y ya, ¿no? En el norte no es así. Y los climas son mucho más severos y hay que aprender a conservar los alimentos y a protegerse contra el frío. Entonces, hay que ser más precavidos. Y el que vive en la zona tórrida o en la zona que no es la parte norte, somos más de que no pasa nada. Pero la realidad es esa. Entonces, fíjense cómo tenemos algunos elementos que nos hacen pensar que hay elementos que nos obligan a ser más aptos o no, porque si no somos suficientemente aptos, pues simplemente nos morimos. ¿Sí? Ojo,
Y eso es un error muy común en lo que se refiere a evolución, es pensar que la evolución es algo así como la supervivencia del más fuerte. No, es la supervivencia del más apto. ¿Cómo se llama? Los dinosaurios eran muy fuertes, pero no fueron más aptos, ¿no? No fueron más aptos para mantenerse en el planeta, ¿no? Ahora, falta ver cuánto vamos a aguantar nosotros, ¿no? Pero por lo pronto hemos sido quizás hasta este momento, pues, los más exitosos, ¿no? Hasta que pase un cataclismo y a ver cómo nos va, ¿no? Bueno, ahora, tenemos un problema que es un problema en las redes neuronales y creo que hay que eventualmente que atacarlo porque es un problema real. Cuando se hace una red neuronal y encuentra unos pesos, decimos que la red aprende. ¿Pero qué son esos pesos exactamente? Pues son el equivalente a lo que quizás hace un ser humano cuando ya sabe que hay verbos irregulares irregulares y entonces para los verbos irregulares usa unos pesos y para los verbos regulares usa otros pesos para poder expresarse de forma diferente sin equivocarse en la conjugación del verbo, ¿sí? Pero una red neuronal, uno de los problemas es que a veces da resultados y no sabemos exactamente por qué dio ese resultado, ¿sí? Eso se le llama la interpretabilidad. Es decir, que nos gustaría, sería interesante que la red nos explicara por qué da un resultado. Cuando vimos los sistemas expertos podían explicar su funcionamiento. Si yo decía, a ver, hay una regla que dice, si estornudo y tengo los ojos llorosos y me duele la cabeza y tengo fiebre, pues tienes una gripota o tienes COVID o una cosa así, ¿sí? ¿Y por qué? Porque los síntomas de la gripa son esos que dijiste y porque además te sientes mal y porque quién sabe qué. Entonces puede explicar, puede interpretar eso. En una red neuronal, en realidad lo que tenemos es una caja negra como la de los aviones, ¿no? Donde no sabemos nada hasta que tratamos de abrirla a ver qué tiene porque hubo un accidente, ¿no? Que por cierto, la caja negra ni es negra, es naranja, naranja vivo para que la podamos ver, ¿no? No es negra, ¿no? Bueno, pero la caja negra es básicamente la manera de tratar de interpretar lo que está haciendo la máquina, ¿no? Yo he pensado por mucho tiempo que debería haber una función o una rutina ya implementada en muchos lenguajes que se llamara caja negra o alguna cosa así, y que cuando ocurre un error, pues eso se fuera a un archivo para que nos explicara qué pasó. Porque de pronto, si trabajan en C y ocurre un error, ¿qué es lo que pasa? Pone el sistema panic, core dumped y no sé qué y se sale. ¿Y qué pasó? Nos faltó un punto y coma. Todo este desastre porque me faltó un punto y coma no tiene mucho sentido, ¿no? Pero a veces tenemos un resultado equivocado, truena el sistema y no sabemos en qué módulo tronó. Sería interesante tener una especie de caja negra que nos dijera que fuera grabando todo lo que va pasando para saber qué pasó. Eso es lo que hacen los debuggers, los depuradores de programas, ¿no? Vamos probando paso a paso hasta que ocurre algo, ¿no? Y ahí a lo mejor encontramos el error, ¿ok? Bueno. En el caso de la interpretabilidad de un algoritmo genético, lo que tenemos es que es mucho mejor que en una red neuronal. Un algoritmo genético puede explicar quizás un poco mejor la solución a partir de qué función de aptitud pongamos, porque ahí está el mero mole. Ahí vamos a encontrar cuál es el cromosoma mejor y entonces vamos a poder explicar por qué la máquina encontró eso, porque la función de aptitud nos dice. Entonces, la interpretabilidad de un algoritmo genético, aunque no es total, es mucho mejor que la de una red neuronal. Bueno, también hay otra cosa que es muy importante y que eso, sí, la red neuronal se lleva de calle básicamente a un algoritmo genético. ¿Qué tan escalable es tu algoritmo? Un algoritmo genético, pues si lo quiero hacer más poderoso, a lo mejor tengo que usar más neuronas y crear una red de muchas más neuronas. Y además se puede beneficiar de muchos conjuntos de datos que tengamos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos trabajos hechos de redes neuronales que reconocen rostros. Para poderlos entrenar, lo que tienen es un catálogo
de fotos y fotos y fotos de rostros, que no necesariamente incluso son de personas reales, sino que están hechos por computadora, ¿no? La idea es entrenarla a la red neuronal para que reconozca los rostros de alguna manera, de acuerdo a cómo se programa la red, y muchas veces se puede uno beneficiar y hacer escalable hacia arriba una red neuronal porque tenemos muchos datos que podemos usar. Y eso que les estoy diciendo es una consecuencia del saber usar Internet, ¿no? Realmente el Internet no es Facebook, ni es TikTok, ni Twitter y esas cosas. El verdadero Internet es el que nos permite buscar mucha información y poder manejarla y utilizarla, ¿sí? En el caso de una red, de un algoritmo genético, la escalabilidad es mucho más costosa porque necesito espacios de búsqueda muy grandes. Es decir, mi función de aptitud no se puede reducir muchas veces a 40 cromosomas o a 80 cromosomas, ¿sí? A veces quizás necesitamos muchos más, ¿sí? Entonces es mucho más costosa la escalabilidad en un algoritmo genético que en una red neuronal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los espacios de búsqueda son muy grandes y eso pues es un problema, ¿no? Bueno, ahora tenemos otros temas para comparar. Uno es la velocidad de entrenamiento. ¿Qué será más rápido? Tener un algoritmo genético que resuelva un problema o utilizar una red neuronal que resuelva el mismo problema. Bueno, la realidad que se ha encontrado es que, que los modelos de redes neuronales son lentos cuando el modelo es muy grande, cuando hay muchas neuronas, se tarda más. Y eso además muchas veces requiere de más galleta computacional, por ejemplo, tarjetas NVIDIA que tengan miles de GPUs o bien usar los TPUs que son los tensores que utiliza Google en sus sistemas para hacer cosas, ¿no? Básicamente son GPUs también, ¿no? Entonces, la velocidad de entrenamiento de una red neuronal es en general más lento en modelos grandes y se requiere de más poder computacional para hacerlo. La velocidad de entrenamiento del código genético es variable. Cada generación evalúa a toda la población. Dependiendo del tamaño de nuestra población, podemos pensar qué tan lento puede ser. Pero en general, en muchos sentidos, el código genético es mucho más manejable en términos de velocidad que una red neuronal, ¿no? Bueno, y acá caemos en el tema que nos puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en una red neuronal el resultado puede quedar atrapado sin poderse cambiar, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿se acuerdan del problema de encontrar la raíz de 2, ¿no? De pronto se puede trabar y decir, pues es 1.414 y de ahí no sacarlo, ¿no? Y ya no poner nada, y ya no nos pone nada más por algo, ¿sí? Porque cayó en un mínimo local. Si nuestro sistema cae en un mínimo local, en general, se queda en ese loop. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Eso en el caso de una red neuronal. Sin embargo, en un algoritmo genético, yo lo que busco con la función de aptitud son mínimos locales o máximos locales. Imagínense que están subiendo una montaña y de pronto llegan a una meseta, pero no han llegado hasta la cúspide de la montaña. Esa meseta es un máximo local. Pueden seguir subiendo y puede haber más mesetas hasta que llegue a la última, que sería el supremo. O bien, puedo ir bajando y voy a encontrar mínimos locales, o sea, mesetas, pero voy a todavía poder bajar más hasta que encuentre el que ya después de ese no hay nada más abajo y eso le llamo el ínfimo, ¿sí? Entonces, en realidad, un sistema de mínimos locales o de máximos locales, en ese sentido, es mucho más fácil de usar en un algoritmo genético que usarlos en una red neuronal, ¿no? Y bueno, y tenemos también la salida típica, ¿no? Que es en una red neuronal podemos predecir, clasificar y generar cierto contenido, ¿sí? Mientras que en un algoritmo genético, lo único que tenemos es un conjunto de parámetros que son óptimos a una solución de lo que estamos buscando, ¿sí? A lo mejor eso es suficiente, ¿ok?
Entonces, para que más o menos tengamos una idea, podemos decir que los algoritmos genéticos y las redes neuronales se parecen en que ambos imitan mecanismos naturales. Uno es el cerebro en las redes neuronales y el otro es la evolución respectivamente, ¿sí? Que es el caso de del algoritmo genético. Los dos mejoran progresivamente una solución a lo largo de ciclos, a lo largo de ciertas generaciones, a lo largo de retroalimentar continuamente eso. Pero yo creo y es un punto que me parece que hay mucho por investigar ahí, es que todos los sistemas biológicos tienen de alguna manera esta retroalimentación integrada como en el parabrisas, vaya. O sea, les digo eso porque, por ejemplo, había unas antenas para radio que estaban integradas en el parabrisas, entonces había un hilito de metal de repente, pero era muy delgadito y no estorbaba la vista en el parabrisas de un coche, ¿no? Pero ya venía integrada la antena dentro del parabrisas, ¿no? Entonces, bueno, de la misma manera, los seres vivos ya ya tienen ese algoritmo, ¿sí? Que nos permite retroalimentar el resultado previo para modificarlo y que mejore. En realidad, eso es lo que termina pasando. De hecho, tenemos seres vivos que cada vez son mejores que los anteriores. Aquí no se los he dicho probablemente, pero mi papá, que nació en el 32, ya murió mi papá, pero mi papá, por ejemplo, me contaba que los primeros 3 meses de vida, él no abrió ni los ojos. Los bebés no abrían los ojos. O sea, 3 meses dormían y comían y iban al baño y ya, pero y los cambiaban y ya, pero prácticamente no abrían los ojos. Hoy en día, vean cómo nacen los niños. Nacen y ya están viendo el derredor y el entorno, no sé qué. Esa es la evolución en muchos sentidos. Pero esto es a través de muchas generaciones previas y en general los sistemas suelen mejorar. Y mejorar significa son más eficientes, hacen mejor las cosas. Ese es un poco el tema de cómo se trabaja, ¿sí? Bueno, ahora, eh, los algoritmos genéticos, como también las redes neuronales, son una muy buena solución cuando el problema no tiene una solución directa en matemáticas, ¿no? Donde no puedo expresarlo con una fórmula, ¿no? Entonces, si no tengo una solución específica que se puede dar a través de una serie de ecuaciones, por ejemplo, si vamos a trabajar con señales, pues usamos la transformada de Fourier o la serie de Taylor o alguna cosa así para manejar las señales. Es mucho más fácil, porque hay todo un cuerpo de matemáticas que nos ayuda a hacer eso. Pero si no hay una solución analítica, las redes neuronales pueden ser muy útiles para resolver cuando no se tiene una fórmula matemática directa, ¿no? Y en el caso del algoritmo genético tenemos lo que son las metaheurísticas. A ver, antes de seguir, ¿qué es una heurística? ¿Quién me dice? A ver, Carla Dariet, ¿Dariet es tu nombre? ¿Tienes micrófono, Carla? Bueno, no sé si tiene micrófono, veamos otro. Este, Alan Blancas, ¿tienes micrófono? ¿Tampoco? ¿Cómo crees? A ver, Julio Alejandro Herrera, ¿tienes micrófono? No, no te escucho, Alan. ¿Lo escuchan ustedes? No, profe. No, A ver, Pablo, cuéntame. Este, lo que quería preguntarles es, qué es una heurística? Cuéntame, Pablo. La verdad no tengo mucha idea. Muy bien, me parece muy bien que no sepas porque así vas a aprender más fácil. Este, una heurística es una especie de algoritmo o una regla que usamos para hacer algo. Te voy a poner un ejemplo muy bobo. Te vas a tomar un café y te gusta con azúcar y lo pruebas y no trae azúcar. ¿Qué haces? Pues le echas azúcar, ¿no? La heurística dice, ¿cuánta azúcar le vas a echar? Pues depende con cuánta azúcar te guste, ¿no?
pero obviamente, o igual, por ejemplo, quieres cruzar una calle, ¿sí? Pues ¿qué haces? Ves a la izquierda, vas a la derecha y te cruzas. Si la calle va en un solo sentido, nada más te fijas de los coches que vienen contra ti o te fijas en los dos lados, Pablo. De los dos, ¿Por qué? porque no voy a hacer, ¿no? Porque no te quieres morir, ¿no? ¿No? O sea, no, porque finalmente te aseguras que no llegue un loco que vaya en sentido contrario, ¿no? Y puedas Sí, cruzar la calle normalmente, ¿no? Esas son heurísticas, son estas cosas que hacemos cotidianamente, ¿no? Este, vamos, que son como algoritmos muy bobos y muy obvios que nos ayudan a hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, heurísticas triviales, ¿no? Te metes al baño y le pones seguro, ¿no? Para proteger tu intimidad o lo que sea, ¿no? O abres la llave del agua para bañarte, pero el agua no sale caliente al instante. Entonces metes tu manita para ver qué tan caliente está saliendo o si está todavía fría, pues no te vas a meter con agua fría. O al menos yo no me voy a meter con agua fría, ¿no? Entonces, esas son heurísticas. Ahora, ¿qué es una metaheurística? Bueno, pues una metaheurística es una heurística de heurísticas. Es una regla que controla una serie de reglas, ¿no? Eso es lo que hace un algoritmo genético, ¿sí? A través de cambiar las poblaciones de cromosomas, ¿sí? Lo que está haciendo es buscar un mínimo local o un máximo local, pero no necesariamente hay una garantía de que se va a encontrar el óptimo global. O sea, no puede pasar, y muchas veces pasa, que no voy a encontrar el óptimo global. Por ejemplo, ¿ya llevaron cálculo uno? Pablo, cuéntame. este, sí, pero bueno, de la carrera de ciencia de la computación llevamos matemáticas, bueno, matemáticas para las ciencias de la computación, que técnicamente es cálculo uno. Ah, ok. Bueno, pues en el cálculo uno, ¿sí? Curiosamente, este, hay una clase que es máximos y mínimos, ¿sí? ¿Y en dónde se usan los máximos y mínimos en el cálculo? Pues imagínense que tienen una cantidad de cartón y quieren hacer un envase de 1 litro con el mínimo número con la mínima cantidad de material, ¿sí? O podemos decir que queremos maximizar el volumen con una cantidad máxima que tenemos de cartón, ¿no? Para hacer un envase. Por eso, si se fijan, hay diferentes tamaños de envases, ¿no? Y algunos son de 1 litro y son como rectangulares. Hay otros que vienen en otras presentaciones porque a lo mejor gastan menos material y todo eso, pues le pega al precio final. Cada vez que compras cualquier cosa en el supermercado, si viene envuelto en un paquete o en algo, tú estás pagando la envoltura. O sea, te lo envuelven, pero eso lo paga el cliente, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, lo que termina pasando, por ejemplo, es de pronto que en un algoritmo genético no encontramos el óptimo, no encontramos el mejor resultado posible con los datos que tenemos, sino que encontramos una buena aproximación. Es algo así como voy a subir una montaña y voy a subir hasta que me canse. Cuando me canse y encuentre una meseta, ahí me quedo, ¿no? Y no necesariamente, digo, sí subí una montaña, pero quizás no llegué a la cima. Llegué a una cima menos grande, o sea que no es la cima final, no es el supremo, sino que es un máximo local. Bueno, otra cosa en que se parecen los algoritmos genéticos y las redes neuronales es en que las redes neuronales son paralelizables, ¿sí? Yo puedo paralelizar la red para ejecutarla en paralelo, ¿sí? Y eso me ayuda a que sea más rápido el desarrollo. Eso no es problema. Normalmente las redes neuronales funcionan en paralelo. Casualmente, las redes neuronales de los seres vivos también funcionan en paralelo, ¿no? Mientras tanto, en el caso del algoritmo genético, no tenemos lo mismo. Sí tenemos parámetros críticos, pero requieren de un ajuste muy cuidadoso
en la función de aptitud. Y igualmente tenemos que saber cómo vamos a hacer las mutaciones y el cruce de cromosomas, y eso a veces es crítico para encontrar un buen resultado o no. En eso se parecen, son paralelizables relativamente, no tanto como una red neuronal. Pero bueno, aparte de eso, podemos decir que una red neuronal sirve, por ejemplo, para clasificar las imágenes, para hacer visión por computadora, para procesar el lenguaje natural. Lo vemos claramente con ChatGPT o Gemini o Cloud. Esos procesan el lenguaje natural en cualquier idioma además. Reconocen voz, hacen síntesis de audio, ¿sí? Y hacen otras cosas. Por ejemplo, las redes neuronales pueden detectar fraudes cuando hay muchos datos. ¿Por qué? Porque encuentra patrones y sabe que algunos se salen del guacal y dice, esto está muy raro, y ahí se pueden encontrar los fraudes. También sirven para crear series temporales y hacer predicción financiera. Yo me lo tomaría con bastante reserva este dato, porque imagínense que los contratan para que le hagan a un financiero una red neuronal para saber cómo debe invertir su dinero. Y ustedes que son geniales para hacer redes neuronales, les hacen una red y resulta que fracasa y pierde dinero el financiero. Pues se les va a echar encima a ustedes por eso. Entonces hay cosas que son imponderables y que no se pueden programar y que ni las redes neuronales pueden encontrar los resultados correctos muchas veces. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas predicciones financieras porque muchas veces no funcionan. Pero ante el hecho de si tengo un sistema de red neuronal que apuesta en la bolsa, me voy a hacer millonario de un día para otro y yo sentadito tomándome el café, no es tan fácil, ¿no? Otra cosa para lo que sirven las redes neuronales es generación de contenido. Pueden generar texto, imágenes, código. En código cada vez lo hacen mejor y pueden, también las redes neuronales, crear juegos complejos que contengan retroalimentación. Eso es lo que haría una red neuronal bien. Mientras tanto, un algoritmo genético sirve, por ejemplo, para optimizar rutas. El problema del viajero, que es muy conocida, ese problema es muy conocido, ¿no? La idea es que tengo un viajero que tiene que pasar por diferentes ciudades. La pregunta es cómo optimizar para que pase el menos tiempo de una ciudad a la otra, ¿no? Entonces, es un algoritmo no resuelto, es un algoritmo NP completo, es decir, no tiene, hasta ahorita es un algoritmo difícil y no tiene una solución total. Hay sistemas que tratan de optimizar, pero si encontráramos un sistema que fuera el óptimo, se lo podemos vender a DHL para que programara todos sus camiones para mandar las cosas que le llegan y que tienen que repartir de la manera más óptima, ahorrándose mucho más dinero en gasolina y en recursos. Pero no hay, la optimización de rutas sigue siendo, el problema del viajero todavía sigue siendo un problema, ¿no? También los algoritmos genéticos pueden diseñar circuitos electrónicos y estructuras en particular, ¿sí? También se usa para programar horarios y asignación de recursos, para calibrar parámetros en simulaciones físicas, para buscar espacios discretos o discontinuos, para problemas combinatorios NP difíciles sin función de gradiente, exactamente como el problema ¿cómo se llama? Del viajante, ¿no? O del viajero. O bien hay uno que es el de la mochila, ¿no? Que de un cuate que encuentra un tesoro, pero trae su backpack y quiere llevarse lo más posible de oro o de riquezas en su backpack, ¿no? Pero tiene, no sé, unos, no sé, unos cucharones o tiene unos platos gigantescos y no le cabe todo, ¿no? Entonces, esos son los clásicos problemas difíciles, NP completos, NP difíciles que no se pueden resolver, ¿no? En resumen, yo les diría que la diferencia clave está en el tipo de problemas que podemos resolver. Las redes neuronales son muy buenas cuando hay muchos datos y la tarea consiste en aprender patrones, el lenguaje, la predicción, ajedrez, ¿no? Por ejemplo, DeepMind escribió AlphaZero, que es un programa que después de jugar 40 millones de partidas reconoció patrones en las posiciones de ajedrez y en 40 y tantas horas ya jugaba como un fuertísimo gran maestro, ¿no? Los algoritmos genéticos, en parte, podemos decidir que son la herramienta indicada cuando hay que explorar un espacio de soluciones
sin que haya una función clara, ¿sí? Como hay en los problemas de combinatoria o planificación, donde hay muchas posibilidades diferentes, ¿no? Pero acuérdense que el algoritmo del código genético es siempre, al final de cuentas, una función de aptitud que nos inventamos para resolver, ¿no? Este, entonces, bueno, eso es básicamente lo que lo que me parece importante. Lo que quiero hacer es dejarles una tarea relativamente, de aquí, hoy es 11, déjenme ver, vamos a dejarlo para el 25, ¿vale? 2 semanas, ¿sí? Para el lunes 25. La tarea consiste, no sé si se acuerden, pero hicimos una tarea de resolver un sudoku de 2 por 2, ¿sí? Este, con una red neuronal, ¿ok? Eh, bueno, lo que quiero es, perdón, con un algoritmo genético. Lo que quiero es que resuelvan el sudoku de 2 por 2 con un algoritmo genético y lo hagan igual con una red neuronal. Quiero ver cómo le van a hacer para encontrar cómo van a definir el problema. Y les voy a decir por qué les dejo esta tarea. Y les dejo esta tarea básicamente porque uno de los grandes problemas que se tienen en lo que se refiere a redes neuronales o a algoritmos genéticos es cómo expresar el problema que queremos resolver. Eso es al final del día lo que más trabajo cuesta, ¿sí? Este, es como aprender a leer, ¿no? Cuando uno aprende a leer, al principio uno ve curvas y las letras no le hacen ningún sentido, ¿no? Entonces, cuando ya entendemos esa parte, ya sabemos leer. Lo mismo pasa con las redes neuronales. Al principio dices, ah, bueno, tengo una función y es igual a mx, que es mw más b, donde b es el sesgo, y entonces tengo mis pesos y retroalimento, qué sé yo, y pongo una capa oculta. ¿Por qué la pongo y qué voy a poner ahí? Entonces, el peor problema, en mi opinión, de crear redes neuronales es expresar el problema en esos términos. ¿Sí? Curiosamente, la única manera en cómo aprendemos es a través de redes neuronales biológicas. ¿Sí? El sistema no conoce de Prolog, no conoce de sistemas expertos tradicionales, siempre usa el mismo sistema que son estas redes neuronales que funcionan a través de un modelito que ya vimos que es muy simplón, pero que puede ser muy útil. Entonces, en consecuencia, lo que quiero es que hagan, se los voy a mandar al chat, se lo mando al ayudante, a Jessica, y ya y lo que quiero es que resuelvan el algoritmo del Sudoku usando el código genético, que no debe ser muy difícil, y después hacerlo en una red neuronal, que también deberíamos poderlo resolver. ¿Dudas con respecto a eso? ¿Se entiende qué es lo que quiero que hagan? ¿Sí o no? Sí, sí, profesor. Ok, bueno. Eso es lo que quiero que hagan. Piénsenlo, miren. Este, a mí lo que me importa más es que aprendan, ¿sí? Entonces, hoy en día, con tanta herramienta que hay de inteligencia artificial, le pueden preguntar a cualquier sistema para que les haga la tarea. Entonces, pero eso no sirve porque nos engañamos todos, ¿no? Mutuamente en el sentido de que bueno, nosotros calificamos algo que hizo la máquina y la máquina lo hace relativamente bien y pues nosotros decimos, pues pensamos que lo hizo el alumno, pero a lo mejor copió la mayoría de lo que hace el sistema. Lo que quiero es que entiendan, porque eventualmente si quieren dedicarse a hacer redes neuronales van a tener que aprender van a tener que aprender el lenguaje, ¿sí? De cómo expresar los problemas en esos términos. Y creo que eso es una gran ayuda para muchas cosas que se deben hacer en cómputo, ¿no? Entonces sí les sugiero que lo hagan por eso, no porque quieran sacar 10 o no. No me interesa tanto la parte esa. La que me interesa es que lo hagan para que aprendan. Miren, decía yo en el curso de ajedrez que tengo que Botvinnik, un campeón del mundo, dijo una vez que el ajedrez no se puede enseñar, el ajedrez se aprende. Y yo podría decir lo mismo con las matemáticas o con el cálculo, o con el álgebra o con la física. La física no se puede enseñar, se aprende. ¿Cómo?
tienes que hacer el esfuerzo tú para aprender, ¿sí? Yo te puedo enseñar física, pero eso no quiere decir que tú vas a aprender. El aprendizaje es un fenómeno personal. Entonces, yo quiero que aprendan. Yo les doy todos los elementos que tengo o que pueda tener para ayudarlos a que entiendan y que aprendan. Pero ustedes son los que tienen que obligarse a pensar para tratar de entender y entonces el aprendizaje se da. El aprendizaje, no importa que yo les ponga multimedia, animaciones, YouTube, TikToks, lo que ustedes quieran, el que no quiere aprender de nada sirve ningún recurso didáctico que podemos poner, ¿no? Entonces, si no quieres aprender, no hay manera. Pero el aprendizaje se da cuando uno tiene el interés por ver cómo las cosas funcionan. Por eso les dejo esta tarea, ¿no? Y por eso quiero que la hagan. No me interesa ponerles nomás 10 y digan, ay, qué buenos son. No, no, por ahí no va. ¿Sí me explico? Muy bien. Bueno, pues son 10 para las 8. Vamos a descansar. Nos vemos el miércoles por acá. Y ¿hay alguna duda? ¿Todo bien? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Dame. ¿Esta sería la tarea 5 o la 6? Pues yo La creo que 6, según yo es la 6, ¿no, la Jessica? 6, la Sí, 6, la 5 ya la dejaste. ok, es la 6. La 5 es la última que dejé de la red neuronal, ¿no? Es Sí, que creo que de la 5 no hubo una especificación en el grupo y la verdad no me enteré muy bien de qué iba la tarea. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a poner en contacto con Jessica mañana en la mañana, y vamos a definir qué tarea es cuál cosa y subimos al chat eso para que ya no haya más dudas, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti, Ángel. Bueno, ¿alguna otra duda?